Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Queridos amigos, queridos televidentes, queridos hermanos, que Dios les bendiga en este hermoso momento. Es un privilegio poder acercarnos a ustedes a través de este medio y poder compartir nuevamente la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Esperamos que hoy el mensaje que han de escuchar no sea un tema más, sino que sea un mensaje que pueda traer a nuestra vida realmente una reflexión en el que podamos preguntarnos qué es lo que me hace falta, porque el título del tema de hoy es Una cosa te hace falta. Así que, queridos, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios, luego cantaremos un canto y entraremos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Querido y amado Padre, es para nosotros un privilegio, Señor, poder acercarnos al trono de su gracia a través de esta humilde oración. Queremos pedir, Señor, por todas aquellas personas que nos ven a través de este medio, que no vean a un simple ser humano, Padre, que te vean a ti, que vean a Cristo a través de su palabra, que su nombre sea exaltado, Señor, a través de este estudio, e imploramos, mi Dios eterno, que cualquier persona que esté detrás de la pantalla, que esté pasando algunas circunstancias difíciles de la vida, que quizás se siente esclavo, Señor, de algunas cosas que no puede abandonar, no puede dejar. Imploramos con todo el corazón que a través del poder de su Santo Espíritu esas cadenas sean rotas, Señor, y pueda encontrar realmente libertad en Cristo Jesús. Padre, gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Muy bien, queridos amigos, hermanos, vamos a cantar para honra y gloria de nuestro Dios este hermoso canto, Te hallas listo para el gran tribunal. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás, te hallas listo
Ese canto realmente nos lleva a hacernos una pregunta. La pregunta es, si Jesús viniera hoy, ¿nos hallamos listos? ¿Estamos preparados para recibirle? ¿Estamos realmente viviendo una vida en consagración con el Señor? ¿Estamos en realidad clamando y gimiendo a nuestro Dios? ¿Estamos examinando nuestra vida, nuestro corazón? Y quizás estamos velando por nosotros, preguntándonos, Señor, ¿qué más me falta? ¿Qué cambiar? ¿Qué más me falta? ¿Qué abandonar? Queridos, una cosa tú y yo necesitamos entender: todo lo que nosotros no venzamos nos terminará venciendo a nosotros. Y las cosas que a veces parecen pequeñas, las cosas que no se logran ver, que son cosas internas en el corazón, todas son peligrosas. Las cosas externas también. Tú puedes decir, bueno, voy a evitarme de beber, voy a evitar de cometer adulterio, voy a evitar de robar. Esas son cosas externas. Tú puedes hacer cambios externos en tu vida. Pero si no hacemos esos cambios internos en el corazón, realmente, querido, estamos prácticamente engañados. Jesús, si viniese y nos encontrara todavía con problemas internos en el corazón de nosotros, no estaríamos listos, no estaríamos preparados. Por eso el canto me llama la atención: ¿te hallas listo para el fallo del gran tribunal? El título del tema de hoy es: una cosa te falta. Y querido, es a nuestra vida: ¿qué falta a mí? ¿Qué cosa yo necesito mejorar? En la vida, tú y yo tenemos que tomar decisiones. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14 y versículo 15, dice lo siguiente: Dios, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y el versículo 15 dijo Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de la otra parte, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué maravilloso es poder, queridos, analizar este versículo. Josué fue un hombre el cual dijo: si mal os parece servir al Señor, elijan hoy. De todo este versículo me llama la atención esa parte. Elige hoy a quién vas a servir. O sea, toma una decisión, por así decirlo. Y es importante cuando nosotros nos damos cuenta: elige hoy entre aquellas cosas que tú sabes que te están apartando de Dios, entre aquellas cosas que te están separando de Él. Elige hoy.
Y quiero decirte algo, mira, si hay algo en lo que tú consideras que hay una debilidad en ti, que sientes que hay algo que no puedes abandonar, que no puedes dejar, que no puedes separarte de eso, querido, trae a tu mente, ve a los pies de Jesús y pone en las manos de Él, Señor, esta es mi situación, este es mi problema, esta es mi debilidad. Ayúdame el resto de este día para poder obedecer, para poder serte fiel, Señor. Si obtenemos la victoria durante ese día, el siguiente día pides igual. Dios te dará la victoria. Cristo Jesús te dará la victoria. Ahora, ¿por qué nos preguntamos por qué el estudio de hoy es una cosa te hace falta? Y si nos toca preguntarnos a nosotros, ¿qué me hace falta a mí? Vamos a ver, queridos, una experiencia que pasó en los tiempos cuando Cristo Jesús estuvo en esta tierra. En el libro de Mateo, capítulo 19, la palabra de Dios está escrita de esta manera. Y en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16 en adelante, se nos relata aquí una experiencia en la que un joven estaba interesado en su eternidad. Y veamos qué dice el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pregunta, ¿qué haré para tener la vida eterna? En el versículo 17 dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora es interesante cuando leemos también el versículo 18. El versículo 18 dice, dícele, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. En el versículo 19 dice, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20 dice así, dícele el mancebo, todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahí está la pregunta. ¿Qué más me falta? Muy bien. Vemos en el siguiente, en el versículo 21, dice así, dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Cuando nosotros, queridos televidentes, queridos amigos y hermanos, analizamos la vida de este joven, se acerca a Jesús interesado en su eternidad. En él había sinceridad. El Espíritu Santo estaba trabajando en su vida. Y él quería realmente, había
hecho muchas reformas en su vida. Realmente había obedecido algunos. Aunque él dijo, todo esto los he guardado. Pero Jesús, cuando este joven se acerca, Jesús le hace una pregunta a él. Y la pregunta que Jesús le hace es, ¿por qué me llamas bueno? Jesús quiere saber, porque tú y yo debemos saber una cosa. ¿Qué concepto nosotros tenemos acerca de lo que es bueno? Y mira lo siguiente, una cosa es tener claro el concepto de lo que es ser bueno, pero otra cosa es vivirlo. Una cosa es tener claro de qué es ser bueno y otra cosa es realmente ser bueno. Y no ser bueno para que te miren, sino ser bueno porque es algo interno que nace del corazón. Ahora, querido, ¿por qué Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, mi Padre que está en los cielos. Es más, Jesús vino a revelar cómo el Padre es bueno. ¿Y cómo es bueno el Padre? Tú y yo estábamos separados de Dios, porque el pecado nos separa del cielo. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y la palabra de Dios a nosotros nos enseña que el Padre envió al Hijo para rescatarnos, para redimirnos, para darnos a nosotros vida eterna. Ahora nosotros nos hacemos la pregunta, ¿nosotros somos buenos? Realmente nosotros no somos buenos. Nosotros somos malos por naturaleza. La Biblia dice que nos descarriamos, cada uno agarró por su propio camino. Y aunque no somos buenos, el Padre decidió enviar a su Hijo unigénito para darnos a nosotros vida eterna. Ahora, hay dos citas bien interesantes del Espíritu de Profecía, un libro que se llama El deseado de todas las gentes, página 11 y página 12, que nos llaman la atención esas dos citas. Y es que nos damos cuenta a través de ellas realmente que en el cielo, querido, la ley de la vida es dar. Y vamos a ver qué nos dicen esas dos citas del deseado de todas las gentes. Veamos cuidadosamente. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios. Y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Ahora veamos qué dice la otra cita. Dice así: mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Eso está en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 28, y ahí vemos unas citas interesantes.
En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Qué maravilloso mensaje. Recibió para darlas. Todo lo que Cristo recibió, dice, lo recibió para darlo. La ley del cielo, y que Dios quiere que esa sea la ley aquí en la tierra, es que todo lo que recibimos de Dios es para darlo. Por eso Jesús le hace la pregunta al joven rico y dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué concepto tú tienes de lo que es bueno? Ahora, querido, Jesús estaba haciendo que este joven pudiera reflexionar. De alguna manera, esto nos sirve a nosotros para que nosotros también podamos reflexionar. ¿Qué concepto nosotros tenemos de qué es ser bueno? Pero no solamente es tener el concepto, querido. Debemos vivirlo. Porque el Señor a nosotros nos va a pedir cuenta no tanto solo por haber oído, no tanto solo por haber entendido, sino es si realmente pusimos en práctica lo que nosotros sabemos. Ahora, vemos acá que aparte de preguntarle por qué es bueno, dice Jesús, solo hay uno bueno, y ese es mi Padre. Mas si quieres entrar en la vida, Jesús le dice, guarda los mandamientos. Hay un detalle aquí interesante. ¿Será que los mandamientos tienen que ver para nuestra eternidad? Los mandamientos de Dios, queridos, son 10. Y en la Biblia vemos nosotros estos 10 mandamientos. Tienen como finalidad 2 cosas. Amar a Dios con todo nuestro corazón. 4 mandamientos tienen que ver con amar a Dios con todo nuestro corazón. Y 6 mandamientos tienen que ver con amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora tú y yo debemos saber algo. La ley de Dios no es simplemente para que tú la veas. No es simplemente para que tú tengas grabados los mandamientos de Dios en el corazón. En realidad, los mandamientos de Dios no deben ser letra muerta en nosotros. Los mandamientos de Dios es con el fin de ponerlos en práctica. Y tú y yo vamos a poner en práctica eso cuando nosotros realmente tengamos una convivencia con Jesús. Cuando realmente nosotros entendamos la vida de Jesús. Vamos a explicar un poco mejor esto. En la Biblia, tú vas a encontrar diferentes personajes. Por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo había hecho cambios externos en su vida. En la Biblia vemos a Pablo. Había hecho cambios externos en su vida. Miramos a Judas, que delante de todos los demás discípulos era como el hombre visto ante la sociedad y por los demás como un hombre consagrado. Un hombre que tenía tacto para hablar. Un hombre que parecía realmente ser cristiano. ¿Qué decir de Nicodemo? Nicodemo era igual. Delante de la sociedad, todas las personas tenían un buen concepto de él.
Y tú conoces la historia de Nicodemo. Pablo, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que fue un hombre que trataba de obedecer la ley de Dios. Era estricto en cuanto a la obediencia a la ley de Dios. Pero si tú eres estricto, pero realmente hay un cambio interno en el corazón, no existe el amor. Querido, pregunto, ¿de cuánto es obediencia? En otras palabras, obediencia sin que Cristo more en el corazón es legalismo. Hablar de Cristo sin obediencia es gracia barata, liberalismo. Entonces tú y yo tenemos que saber lo siguiente. La vida eterna, en el Evangelio de San Juan 17:3, Jesús dijo estas palabras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cuando nosotros entendemos ese versículo, solo hay una forma como conocerlo. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, caminas con Él, hablas con Él, pasas tiempo con Él. Un ejemplo, tú puedes tener un buen concepto de mi persona y quizás las personas de donde yo vivo pueden tener un buen concepto de mí. Me ven salir de casa, me ven entrar a mi casa, pero esas personas no saben quién soy, sino hasta que un día de repente deciden ir a vivir a mi casa. Ahí se van a dar cuenta quién yo soy, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijas. Ahí se van a dar cuenta realmente cómo son. Te pongo un ejemplo. Una pareja están de novios. ¿Tú crees que se conocen? No, no se conocen, jamás se conocen. Este muchacho conoce a esa muchacha hasta el momento cuando están casados. Viceversa, ¿no? En ese momento comienzan a conocerse. Entonces, querido, cuando tú vives con él, hablas con él, platicas con él, por resultado de eso, vas a andar en los caminos del Señor, vas a seguir sus mandamientos, vas a obedecer la palabra de Dios y tendrás en tu vida y tendré en mi vida el carácter de Cristo, un carácter lleno de amor, un carácter lleno de misericordia para los seres humanos, para con tu vecino, para con las personas que te rodean, para tu prójimo. Entonces, este joven aparentaba obedecer los mandamientos, pero su vida estaba llena de autosuficiencia propia, estaba llena de una justicia propia. Y la justicia propia, querido, es orgullo. Y el orgullo no nos permite jamás reconocer que hemos pecado. No nos permite reconocer que hemos fallado. Vea lo siguiente. Hay una cita en el libro Camino a Cristo que dice: al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo. Lo mismo que al ladrón, lo mismo que aquel que comete adulterio, lo mismo aquel que está esclavizado por ciertos vicios. Entonces, dice que se le excluirá del cielo, mientras que el orgullo, el egoísmo, la codicia, muchas veces no son reprendidos. Qué interesante, ¿no? Porque ese era el problema de Nicodemo. Nicodemo era un hombre que en su interior había ¿qué? Orgullo,
en su interior estaba lleno de justicia propia. Entonces hagámonos la pregunta, ¿qué nos falta? El joven preguntó, Señor, ¿qué más me falta? Y Jesús le respondió, y Jesús le dijo, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, querido, hay una cita bien interesante en el deseado de todas las gentes. Y esta cita dice lo siguiente, una sola cosa te falta. Deseo a todas las gentes, página 478, dice de esta manera. Dice, pero esta era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en el alma. ¿Qué necesitaba? El amor de Dios en el alma. Te voy a poner un ejemplo. Hemos llegado a un extremo ahora que hay personas que le están celebrando el cumpleaños a un perro. Pero hay personas que no tienen que comer, que no tienen que vestir. Y yo te pregunto, y tú te preguntas, querido, ¿nos hará falta algo? ¿Será que nos hace falta el amor de Cristo en el interior de nosotros? La Biblia dice que cuando Jesús miraba a aquellas personas necesitadas, su corazón, querido, realmente estaba para ellos. Y vea lo que dice acá, necesitaba el amor de Dios en el alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal, corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería a fin de que pudiese recibir el amor de Dios. Debía renunciar a su supremo amor a sí mismo, porque eso es un amor abnegado. El amor de Dios es un amor desinteresado. Entonces, vemos acá que él debía de renunciar a sí mismo, debía renunciar a sus propios proyectos. ¿Cuántos estamos dispuestos realmente a hacer eso hoy? Queridos, nosotros estamos mirando solamente las cosas de este mundo y no estamos poniendo nuestra mirada en las cosas eternas. Ahora la Biblia a nosotros nos enseña y dice lo siguiente. Bueno, el Espíritu de Profecía dice aquí, Cristo dio a este hombre una prueba. Le invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundanal. El tesoro celestial le era asegurado si quería seguir a Cristo, pero debía renunciar al yo, debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. ¿Nota eso? Debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. La santidad misma de Dios le fue ofrecida al joven príncipe. Tuvo el privilegio de llegar a ser hijo de Dios, coheredero con Cristo del tesoro celestial. Pero debía tomar la cruz y seguir al Salvador con verdadera abnegación. Qué interesante. Debía tomar la cruz. Abnegación, querido, tiene que ver con negarnos a nosotros mismos y poder servir, ayudar a aquellas personas que realmente lo están necesitando. Es allí donde tú y yo nos damos cuenta que la Biblia dice que debemos hacer tesoros en el reino de los cielos. Y me llama la atención a mí lo que dice en el libro de Hebreos. Vamos a ver el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 25. La palabra de Dios está escrita de esta manera. Vamos a leerlo desde el 24 y miren lo que dice.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tenía la oportunidad de llegar a ser un faraón, pero la Biblia nos enseña que prefirió ser maltratado con el pueblo antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26 dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía puestos los ojos Moisés? Querido, ¿dónde tenemos nosotros puesta nuestra mirada hoy? La Biblia dice que si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, veamos lo siguiente, allí mismo el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero que analices ese texto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, antes de tener el gozo, dice la Biblia, que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El galardón que el Señor nos muestra a través de la palabra de Dios, querido, será grande. El privilegio más grande que vamos a tener es mirar al amado Jesús, es poder abrazar al amado Salvador. Ese es el tesoro más grande que tú y yo tenemos que buscar ahora, la perla de gran valor. Necesitamos tener un encuentro con Él. Así que, querido, entonces nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que me hace falta entonces a mí? Ahora, quiero que analicemos otra cita interesante. Y esa otra cita está en el libro Conflicto y Valor. Es una matutina que está en el 21 de octubre. Dice así, renunciar al visible tesoro terrenal por el invisible celestial era un riesgo demasiado grande. Rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue. Desde entonces el mundo había de recibir su culto. Porque ¿qué pasó con el joven rico? Se fue triste, querido. Ahora, es allí donde llega un momento en el cual se pone en la balanza, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más en tu vida? ¿Qué es lo que pesa más en mi vida? ¿Los tesoros de este mundo? ¿Qué es lo que pesa más? ¿El orgullo? ¿La avaricia? ¿La envidia? ¿La mundanalidad? ¿El amor a la ostentación? ¿Qué es lo que pesa más? ¿La vanidad o Cristo? ¿O es Cristo quien ocupa el primer lugar? Y si no es Cristo, entonces ¿quién es? Tú y yo tenemos que ser sinceros. Si no es Cristo, querido, automáticamente, si no es Cristo, es el enemigo de las almas. Y tiene mil maneras, mil estrategias para engañarnos, seducirnos y que nosotros no podamos vencer. Pero recuerda, lo que tú no venzas, eso te terminará venciendo.
Entonces mira lo que sigue diciendo. Millares están pensando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo. Y muchos eligen el mundo, como el joven príncipe se apartan del Salvador diciendo en su corazón. No lo dicen literalmente con su boca, sino que en su corazón, no quiero que este hombre me dirija. No quiero que Jesús me dirija. Cuando a veces estamos llenos de orgullo, no, yo no quiero. Entonces dice, no quiero que este hombre me dirija. Todos deben considerar lo que significa desear el cielo. Sin embargo, apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe dijo, no, yo no puedo darte todo. ¿Decimos nosotros lo mismo? Qué gran pregunta, ¿no? ¿Decimos nosotros lo mismo? No, yo no te puedo dar todo. Puedo dar algo, pero no todo lo puedo dar. Este asunto, queridos, es un asunto serio, en el cual sin duda alguna todos luchamos, porque nosotros somos egoístas, nacimos con egoísmo, todos luchamos con ello, pero debemos tener una comunión con Cristo, amor, esa luz que viene de Él puede alumbrar nuestro interior y ver realmente cuán malos somos. Cuando miramos a Jesús, cuando miramos su amor, cuando miramos lo que el Padre, lo que Cristo y la ley de la vida, la ley del cielo, la ley de los ángeles, que tiene que ver con dar, eso es abnegación, renunciar al yo que hay en nuestro interior y entregarme por amor a otro. Eso es lo que el Señor espera, es lo que Él quiere, es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Por eso entonces se sigue haciendo la pregunta, ¿qué más me falta? Y querido, Jesús nos responde quizás, una cosa te hace falta. Deja el amor al mundo. Deja la ostentación. Deja la vanidad. Querido, mira, hoy día muchas personas tienen, por así decirlo, ese amor a la vanidad. Y muchas veces no queremos renunciar a ello. Tenemos amor a otras cosas cuando deberíamos tener amor a nuestro prójimo. Entonces, yo quiero pedirte, o quiero que tú te des cuenta de que necesitamos orar, necesitamos buscar entender el amor de Dios y para poder ser participantes nosotros de ese amor. Ahora, querido, hay otra cita interesante en el espíritu de profecía. Esa cita está en Testimonios Selectos, tomo 3, página 364. Escucha bien. Los que profesan la verdad pisotean la voluntad de Dios al casarse con incrédulos. Escucha eso, al casarse con incrédulos. Y cómo el espíritu de profecía hace un análisis en lo que tiene que ver qué es lo que me falta. Escucha bien. Los que profesan la verdad pisotean la voluntad de Dios al casarse con incrédulos. Igual viceversa, ¿no? Casarse con incrédulas. Pierden su favor y hacen obras amargas de las que habrán de arrepentirse. Esos matrimonios no son matrimonios felices. Voy a explicar por qué. Aquí dice la cita.
La persona incrédula puede poseer un excelente carácter moral. Escucha bien, puede poseer un excelente carácter moral. Puede tener buenas cualidades. Pero el hecho de que no haya respondido a las exigencias de Dios y haya descuidado una salvación tan grande, es razón suficiente para que no se verifique una unión tal. Wow. Una razón suficiente para no hacer una unión tal. Escucha lo que sigue diciendo. El carácter de la persona incrédula puede ser similar al del joven a quien Jesús dirigió las palabras: una cosa te falta. Y esa cosa era la esencial. En otras palabras, querido o querida, alguien puede tener todas las cualidades muy buenas, pero hazte la pregunta: si no tiene a Cristo, y si no le busca, si no ama a Jesús, si no está interesado en saber de Cristo, que es nuestra eternidad, querido, ¿te has preguntado si serás feliz? ¿Podrás ser feliz? Mira lo siguiente. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, la palabra de Dios escrito está de esta manera y dice lo siguiente, Primera de Juan 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Escucha bien, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Wow, interesante, ¿no? Nuestro futuro, querido, está en tener a Jesús, en tener a Cristo, convivir con Él, caminar con Él. Esa es la experiencia que Dios quiere tener con sus hijos ahora. Y tristemente, querido, hoy día las personas aman más a las tinieblas que a la luz. Tristemente, hoy día Jesús es rechazado en nuestro corazón, es rechazado en el hogar, es rechazado en diferentes partes en todo el mundo hoy. Las personas parece ser no tener interés ahora acerca de tener un encuentro, una experiencia con Cristo. Por eso, querido, tú y yo debemos cada día buscar al Señor. Ahora mira lo siguiente, debemos comprender algo interesante. Hay hábitos en la vida de nosotros también que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar. Y quiero decirte, querido, que cuando nosotros tenemos esa cercanía con Dios, cuando buscamos a Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús es el único que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y es el único que realmente puede hacer que miremos nuestro interior y nos demos cuenta de lo que nosotros necesitamos mejorar y cambiar. Yo espero que tú hayas entendido lo que hemos estado hablando en este momento y que el Espíritu Santo realmente haya estado hablando a tu vida a través de este mensaje. Y quiero ir terminando, querido, pero quiero leer otra cita interesante que me llama la atención. Esa cita
habla acerca de Balaán. Era un profeta de Dios. Está en el libro de Números, en el capítulo 23 y el capítulo 24 del libro de Números. También esa cita nos habla un poco acerca de Judas. Y quiero que analicemos esa cita. La vamos a leer. Espero que tú también la leas ahí cuidadosamente. Y veamos qué dice esa cita. Tanto Balaán como Judas recibieron mucha iluminación espiritual y ambos gozaron de grandes prerrogativas, pero un solo pecado que ellos abrigaban en su corazón envenenó todo su carácter y causó su destrucción. Eso está en Profetas y Patriarcas y Profetas. Miramos lo que sigue diciendo. Es cosa peligrosa albergar en el corazón un rasgo anticristiano. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter, sujetará al mal deseo todas sus facultades más nobles. La eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia, la gratificación de un solo hábito pernicioso, una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber, quebrantan las defensas del alma y abren el camino a Satanás para que entre y nos extravíe. El único procedimiento seguro consiste en elevar diariamente con corazón sincero la oración que ofrecía David. Afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Maravilloso, para que mis pies no resbalen. Un solo acto, querido. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter. Un solo hábito destruirá nuestras vidas. Por eso, querido, la pregunta es, ¿qué me hace falta? Jesús nos va a responder a través de la relación que tengamos con Él. En su gran amor y misericordia, el Señor va a decir, una cosa te hace falta. En lo interno del corazón, a medida tengas una experiencia con Jesús, el Señor hablará a tu vida a través de la palabra de Dios. Pon tus ojos en la palabra de Dios. Y quiero ir finalizando. Hay otra cita interesante en el libro de Salmos 16:8. Veamos qué dice Salmos 16:8. Y mira lo que dice acá, Salmos 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Querido amigo y hermano, querido televidente, pon a Jehová siempre delante de ti. Cada mañana, cada anochecer, que sea el Señor quien tome el control, querido, de tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Espíritu Santo pueda transformar tu vida y tu corazón. Cantaremos el canto para finalizar. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedan.
recibir.